Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Aquí estamos en Así es la cosa a través de Promar Televisión, la 94.1 FM, también a través de Instagram Live. Desde ya, bienvenidos, siéntase cómodo. Hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante, interesante. Se acerca el Mundial de Fútbol, decía yo. Eso nos hace sentir como muchas cosquillitas hacia lo que viene muy cerca. Y por supuesto, el fútbol es uno de los deportes más apasionantes, de mayor cantidad de práctica en el mundo, y tiene pues sin duda un elemento que nos hace vivir emociones tremendas, ¿no? Pero sí, bueno, también es un deporte de mucho contacto, de muchos cambios de velocidad. Esto hace que sea muy propenso a lesiones y no hay nada que le duela más a uno que el jugador favorito se lesione. Y ahorita todo el que se lesione está muy cerca del Mundial duele, ¿no? Lamine Yamal se acaba de lesionar. Es una lesión que ya los doctores no van a decir que se puede recuperar porque es una lesión de un desgarro del bíceps femoral. Así que, bueno, va a tener su reposo y se va a recuperar probablemente para el Mundial. Pero bueno, ya lo sacó del torneo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Justamente las lesiones más frecuentes en el futbolista. Ya tendremos, por si acaso, no es una exclusividad, ¿no? Ya tendremos los momentos de hablar del béisbol y de otros deportes, ¿no? A ver, ¿con quién vamos a estar? Con la doctora Claudia Farfán, médico cirujano egresado de la UCLA, magíster en ciencia de control médico del entrenamiento deportivo en La Habana, Cuba, posgrado de traumatología ortopédica en el Hospital Plácido Daniel Rodríguez Rivero en San Felipe, Yaracuy, fellowship en traumatología deportiva, cirugía artroscópica de hombro, rodilla, codo y tobillo en LASMI y coordinadora del capítulo del ARA de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopedia y traumatología, ¿no? Así que, bueno, con ella vamos a conversar y mejor que eso es que es amiga de nosotros aquí en el programa, así que bueno, le damos la bienvenida a Claudia, qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas otra vez. Gracias por la oportunidad otra vez de estar acá y poder hablar sobre un deporte que ahora comenzamos a ponernos la franela, ¿no? Cada quien tiene sus equipos, cada quien tiene sus países. Y cuando se acerca el Mundial es una cosa en donde todo el mundo juega, por cierto, fútbol. Sí. Todo el mundo empieza a jugar fútbol. Sí. Por eso hay que hacer este programa antes. Es cuando más suben las consultas, de lesiones deportivas. Por eso es bueno claro este programa. Sí. Para que la gente, bueno, si lo va a hacer, hágalo con, digamos, el mejor de los cuidados y con la prevención antes de todo esto. A ver, el fútbol, un deporte de mucho contacto, muchos cambios de velocidad, son más 90 o más minutos corriendo sobre una cancha que hasta pueda estar inclusive con ciertos desniveles que también afecta a las articulaciones. Pero bueno, al fin y al cabo es el deporte más practicado y, digamos, él obedece a una buena cantidad de lesiones que la podemos ir analizando anatómicamente. Sí, para hablar de lesiones en el fútbol, lo primero que tenemos que saber es metodológicamente y fisiológicamente cómo está clasificado el fútbol. El fútbol pertenece a los deportes con pelota, mixtos, porque son aeróbicos, anaeróbicos. Como tú lo señalabas, se hace por 90 minutos, o sea que necesitas una capacidad aeróbica bastante importante, pero también tienes muchos momentos de explosividad donde se producen los sprints, donde no solamente hay aceleración, sino también desaceleración rápida. Y si tu cuerpo no está preparado para realizar este tipo de actividad o no tienes los implementos necesarios para realizarlo, es cuando empiezan las lesiones. Sí, hay una cosa que vamos a acabar con este mito de una vez, ¿no? Lo que debe hacer el futbolista antes del partido, y ahí me refiero al tema de calentamiento y estiramiento, ahí hay momentos perfectos y exactos para que ellos realicen esto antes de sea un entrenamiento o sea un partido oficial, ¿no? Claro. Si nosotros tomamos en cuenta que la mayoría de las lesiones en el futbolista se producen en los miembros inferiores, entonces quiere decir que tú necesitas tener un buen rango articular en cadera, en tobillo, en rodilla, pero que esa articulación se mueve a través de los músculos. Entonces tú tienes que tener una potencia importante y un trofismo muscular importante, donde todos los músculos, tanto anteriores, posteriores, como laterales e internos que se encuentran en tus miembros inferiores, estén desarrollados y esas cadenas musculares se activan de igual manera. Si tú no tienes esta activación, obviamente estás más propenso a lesiones. Lo que decías tú del estiramiento y calentamiento, a ver,
Se los pongo fácil. Si tú realizas un calentamiento, ¿qué significa? Si tú realizas una actividad donde vas a acelerar un poco tu frecuencia cardíaca, quiere decir que al acelerar tu frecuencia cardíaca vas a tener un flujo sanguíneo a la célula muscular mucho más rápido. Y significa que el oxígeno va a entrar mucho más rápido a esa fibra que se tiene que activar y que tiene que también ir reparando. ¿Ok? Entonces, para el calentamiento, ¿por qué no sirve el calentamiento? Porque te produce justamente esa nutrición, ese oxígeno necesario para que esos tendones y esos ligamentos se calienten y se estiren. Y de esta manera no entran rígidos a un juego. Entonces, es muy importante el calentamiento previo, siempre. Ahora, los estiramientos, aquí sí podemos entrar en controversia, ¿no? En el fútbol sí es importante realizar el estiramiento. Lo que no se puede realizar son masajes. Los masajes tienen que ser posterior al juego, siempre. Ahora, el estiramiento previo a la actividad física es simplemente un stretching rápido, algo que te permita calentar ese líquido sinovial, que no es más que el lubricante que va a permitir que los huesos no rocen y los músculos amplían ese espacio óseo. Pero el estiramiento posterior sí tiene que ser mucho más importante. No sé si has visto que Ronaldo, al menos no sé si ven, pero Ronaldo tiene un fisioterapeuta para él, único. Cristiano Ronaldo. Y lo primero que hace cuando tienen tiempo extra es que él se acuesta y viene y de una vez le hacen el stretching. Sí. ¿Por qué le hacen el stretching? Porque obviamente con los minutos de juego comienza a haber un aumento del líquido sinovial y esta articulación se inflama. Necesitamos hacer stretching de manera periódica para que sigas teniendo esa cadena muscular activada y esas articulaciones puedan recibir esos microtraumatismos indirectos con el terreno de fútbol y no tenga ningún problema. Fíjate que ahí tenemos dos ejemplos mundiales de gente que pocas veces se ha lesionado. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo y de Messi. Claro. Los dos son jugadores que así llevarán su responsabilidad deportiva, que pocos se lesionen. Su cuerpo es parte de su marca. Ellos se cuidan, cultivan su cuerpo. El cuerpo es una máquina. Quien crea que hay que ponerle en reposo está totalmente equivocado. O sea, el cuerpo es una máquina. Cuando tú tienes una máquina y no la pones a trabajar, ¿qué pasa? Se oxida. Ahora, vamos con los no atletas. Ok. Con esas personas que realizamos actividades recreativas y sobre todo ahora van a comenzar a hacer esas caimaneras en fútbol. ¿Qué pasa con ellos? No. Lo primero, recuerden que si trabajan, tienen que tener un descanso o prepárense con una bebida que les permita proteica, con algunos alimentos que permitan que tú te nutras mejor para poder realizar estos partidos que tienes pensado hacer con tu equipo o con tu grupo de trabajo o de amigos. Ahora, el estiramiento sí es importante hacer un leve estiramiento, pero el calentamiento es básico. ¿Cómo debe ser ese calentamiento para los recreativos? Mira, el calentamiento, ¿qué significa? Otra vez te lo repito. Mira, simplemente un trote. A veces no es necesario trotar, pero sí lo ideal en el fútbol es que salgas un poquito a realizar un calentamiento articular, donde vas a realizar repeticiones, ¿ok? Llevando a flexoextensión, cada uno la rodilla, la cadera, el tobillo. Posteriormente, ideal es que también trotes un poquito. Si no puedes trotar, haz una caminata rápida. O mientras llegas a donde vas a jugar y no tienes mucho tiempo, bueno, ponte los zapatos. Otra cosa, no te pongas los tacos, no te pongas los tacos en el carro y salgas caminando en el pavimento, ¿ok? Claro. Sino que se colocan en el momento del juego, vete con tus zapatos normales, te colocas tus Crocs y te colocas esos zapatos específicos porque son muy duros. Ellos están preparados para estar en terreno, no para estar en pavimento. Y eso también puede ocasionar lesiones. Sí, esa parte da dolor cuando uno ve niños caminando, no sé, en un centro comercial, el papá lo lleva y andan con los tacos todavía, o los microtacos igual también, y andan todavía caminando por allí, porque bueno, no sé, se lo llevó así, no le trajo tus zapatos, lo que sea, o es su costumbre. Ahora, las lesiones depende mucho del grupo etario también. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, si tenemos niños, ahora todos queremos meter al niño al fútbol. Bueno, si el niño tiene pie plano
o camina con las puntas hacia adentro, tú sabes que los entrenadores son los que más me mandan esos niños a consulta. ¿Por qué? Porque dicen, el niño se cae, el niño no corre, claro. El niño se cansa y comienza a caminar en punta, el niño no rinde. Entonces el papá le dicen, vaya al traumatólogo, porque ya el entrenador sabe que algo está pasando en el movimiento, en la biomecánica que tiene el niño al correr. Y esto simplemente es por un acortamiento del Aquiles. ¿Qué pasa si ese niño no es tratado en la infancia? Llega en la adultez joven o en la adolescencia y son los típicos muchachos que sufren de desgarro del tendón de Aquiles, que es muy frecuente, ya sobre todo en el adulto, entre los 20 a los 40 años, diría yo, que es donde más sufren estos muchachos, el Aquiles. Y lo otro también es que sufren de desgarros tendinosos. ¿Por qué? Porque están todos acortados. Y si el niño también no tiene un aumento de las cargas físicas, no tiene una buena alimentación y también no es llevado con una preparación física acorde a su edad, también esto va a ocasionar lesiones. Ok, vamos a pasar por algunas regiones anatómicas y vamos comentando un poquito del tipo de lesiones más frecuentes a ustedes que juegan fútbol, que nos están sintonizando de cualquiera de las formas, alta competencia, recreativo, etcétera, para que tengan un poquito ahí ubicación y en cada análisis vamos a tratar de ver la forma de prevenir la lesión, ¿no? Hacemos una pausa y ya regresamos para esa parte justamente en Así es la cosa. Ya venimos. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Aquí estamos en Así es la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Un par de mitos para antes de entrar y continuar con la conversación. Solo las fracturas requieren tratamiento médico especializado. Solo las fracturas requieren tratamiento médico especializado. Toda fractura requiere tratamiento médico especializado. Ahora, toda fractura se opera, dependiendo si es una fractura por estrés, obviamente tiene que tener reposo, igual que cualquier fractura, pero quizás se puede tratar conservadoramente y no necesariamente tiene que llevarse a cirugía. Mira, esta me gusta. ¿Realmente aplicar el calor a las lesiones musculares es lo correcto? Me gusta porque depende se puede del aclarar. Tiempo. Depende del tiempo. O sea, si en las primeras 24 horas normalmente colocamos crioterapia. O sea, colócale crioterapia, colócale también aerosoles que mantengan eso en frío. Y posteriormente, ya cuando tienes una lesión que es crónica o que tiene mucho más días, sí, el calor es lo ideal. Ok. Voy a plantearte, vamos a retomar la conversación. Voy a plantearte algunas lesiones y las vamos conversando. Okay. Voy a empezar más bien de abajo hacia arriba, donde quizás, entre comillas, la más sencilla. Digo sencilla es porque el futbolista tiende a minimizar esta lesión, que es el esguince de tobillo. Sí. ¿Por qué la minimiza? Porque sabe que puede hacer los mil y uno trucos para tratar de mantenerse en cancha. Estabilizarla. ¿No? Para estabilizarla y mantenerla en cancha como sea. Sí. Pero no todos los esguinces son iguales, ¿no? No. A ver, ¿qué significa un esguince? Significa una ruptura de un ligamento, ya sea parcial o total. Esguince grado 1 es una ruptura menor de ese ligamento y así va subiendo en grado de severidad, 1, 2 y 3. Cuando tú tienes un esguince, posiblemente no va a ser el único, vas a tener más y eso va a ocasionar inestabilidad de los ligamentos de esa parte del tobillo. Es muy frecuente el esguince que produce un aumento de volumen en la cara lateral de tu tobillo, la cara externa de tu tobillo. Se presenta más que todo por una pisada. Acuérdate que si estamos jugando fútbol en un plano que es un poco irregular, en una cancha que quizás no está bien conservada y bien cuidada, y quizás no estás con unos zapatos adecuados, obviamente tienes más riesgo. También vas a tener más riesgo si tú no fortaleces todos esos músculos de la pierna que van hacia el pie. Entonces, cuando tú tienes un esguince, le tienes que prestar atención. No importa la edad. Es más, mientras más niño, más atención hay que prestarle. Porque un niño normalmente no sufre de esguince.
¿sí? Los que sufren de esguince ya empiezan a ser los adolescentes y estamos viendo cada vez más esguince en los adolescentes. Quiere decir que ya empezamos a tener inestabilidades importantes en la adultez. En el fútbol puede condicionar que empiezas a cambiar la biomecánica de la pisada cuando caes, cuando estás corriendo y haces ese apoyo unipodal y comienzas a tener esa inestabilidad que te va a llevar a dar diferente, a chutar diferente, a hacer las rotaciones diferentes. ¿Qué hace el futbolista? Lo estabilizamos. O sea, cuando tenemos un esguince, cuando tenemos inestabilidad, para el juego lo estabilizamos. No es adecuado estar colocando esteroides intraarticulares a diestra y siniestra. Esto se hacía en los años 60. Actualmente existen otros tratamientos para el esguince que son no invasivos, terapéuticos. Un esguince ahora no se trata con un yeso, y más si es un deportista. Claro. Vamos de una vez a rehabilitar y vamos a mejorar ese ligamento y vamos a repararlo. Hacemos fisioterapia con ese sí. esguince y lo ponemos. Claro, tenemos, mira, muchos láser terapéutico, ultrasonido terapéutico, tenemos muchas herramientas fisioterapéuticas que nos ayudan. Ahora, en el futbolista que nos están viendo, un esguince grado 1, que quizás es el más sencillo, Sí. Es un esguince tratable y recuperable muy rápido, pero un esguince grado 3. Okay. No, un esguince grado 3 ya da Evidentemente, inestabilidad. Ya lo saca. Ya da inestabilidad. Obviamente tú tienes ya que comenzar a pensar en una cirugía, obvio. Ahora, tenemos también tratamientos ortobiológicos, nuevas generaciones del plasma rico en plaqueta que colocamos en esos ligamentos para acelerar el proceso de cicatrización. ¿Los factores de crecimiento también se usan allí? Claro, claro. Correcto. Pero justamente es eso, o sea, el plasma se ha utilizado mucho. Las cámaras hiperbáricas ayudan También, a acelerar también la cicatrización. Tenemos muchas herramientas. Mira, la medicina deportiva ha ayudado tanto a la traumatología convencional que tú no tienes idea. Sí. Muchas de los tratamientos actuales que existen hasta para fracturas vienen de la medicina deportiva. Recomendación para un futbolista con un esguince sencillo, grado 1. Trátate, lo primero, toma tu analgésico antiinflamatorio, baja las cargas de entrenamiento, sobre todo en carreras, en salto, los pliométricos y las carreras, bájalo hasta que tú sientas que tu tobillo está estable. Empieza a hacer ejercicios cuando ya desinflame. Ejercicios fáciles, ponte en un banco y comienza a subir y a bajar el tobillo. Hazlo hacia adentro, hacia afuera, pero lo ideal, asiste a un traumatólogo especialista en el área para que pueda recuperarte rápidamente si tu objetivo es seguir jugando. Bueno, me voy a una lesión que sé que a los futbolistas le preocupa, que son los famosos tirones musculares, cuando hay cambio de velocidad y el paciente o el futbolista... Y si le cambiamos el nombre de tirones, ok, una cosa es contractura y otra cosa es desgarro. Ah, no, claro. Ay. Lo digo, Así lo dicen así lo refleja en ello. Sí. Pero bueno, evidentemente hay lesiones musculares, hablemos de las lesiones musculares en general, sobre los isquiotibiales posteriores, sobre la parte del cuádriceps, los gemelos. Okay. Uf, es que es una lesión muy frecuente. Hablemos un poco de esas lesiones musculares, ¿no? Sí, mira, las lesiones musculares tienen mucha correlación con el movimiento, o sea, algunas son directas y otras son indirectas. ¿A qué le llamamos directa? Que recibes un golpe en ese lugar. Pero la mayoría de las lesiones musculares se producen de manera indirecta cuando realiza un sprint. Cuando tú estás comenzando a realizar un sprint y haces como esa salida y llevas la rodilla en flexión, con flexión de cadera y la llevas hacia atrás, ahí tú sientes, o sea, en ese momento se siente el jalón en los isquiotibiales. ¿Quiénes son más propensos a desgarros isquiotibiales, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Porque la cadena muscular no se activa de igual manera en la mujer que en el hombre. Pero los dos sí es muy frecuente los desgarros isquiotibiales. El segundo en frecuencia, a mi criterio, son los gemelos. Los gemelos también. Tiene que ver con que la persona tenga un ángulo de deformidad en las piernas que ocasiona que uno sea el que más trabaje. Los gemelos intervienen en la pisada. Cuando tú haces la pisada en el césped, en ese momento tú estás activando y desactivando la musculatura de la parte posterior de tu pierna. Es muy frecuente el desgarro de gemelo interno más que el de gemelo externo. El de gemelo externo tiene correlación con traumatismos directos. El gemelo interno tiene correlación con que corriste y desaceleraste rápidamente y está relacionado también con las lesiones del tendón de Aquiles.
Estas lesiones, sobre todo los isquiotibiales, los posteriores, que son muy frecuentes en el futbolista, que generalmente, bueno, y uno ve en el partido, generalmente arrancó el partido, minuto 4 y listo. Hay dolor en la parte posterior, se tocan, no hay forma de que continúe. No. Estos son pacientes que probablemente ya tenían desgarro, que a lo mejor ya venían gestándose, probablemente Sí. lo que estábamos hablando, ¿no? Existe la posibilidad de que ya venía con una lesión no bien tratada o no cicatrizó completo y se produce nuevamente un tirón. Es muy frecuente que la persona sienta que mejora y que puede jugar, y cuando vuelve a jugar se desgarra mucho más. ¿De qué depende el tratamiento y de qué depende también el cuándo reincorporarlo a la cancha? Del grado, de la longitud, del diámetro de la lesión. Si es una lesión longitudinal o es una lesión muy profunda que abarca planos diferentes, a veces los desgarros, sobre todo en isquiotibiales, son 3 músculos. Quizás 2 de ellos están lesionados en su vientre muscular, y siempre que existe un vientre muscular va a haber mucho sangrado, y si existe sangrado hay cicatrización más rápida. Pero cuando existe a nivel del tendón conjunto, que es el típico paciente que te dice: doctora, me duele la base de la nalga, cuando camino, cuando voy a caminar me duele muchísimo y no puedo apoyar, ese posiblemente es el tendón conjunto y cuesta muchísimo más. Si está desinsertado completo es quirúrgico, pero si no, también existen muchos tratamientos, desde los tratamientos convencionales, dependiendo de la extensión, desde los tratamientos fisioterapéuticos hasta colocaciones de plasma en el área, ecoguiado siempre. Claro. Eso es lo otro, tiene que ser valorado por un especialista y tiene que ser ecoguiado, y estas ecoguías se tienen que ir evaluando semanalmente o cada 10 días para saber cuándo vuelve otra vez esa persona a la cancha nuevamente. No, y desde hace muchos años tenemos la posibilidad de que sean ecoguiados y exactamente dónde se va a colocar, ¿no? Total, exactamente, total. Así debe ser. Así es. Bueno, evidentemente hay un sitio donde la mayoría de los futbolistas no lo quieren que llegue, pero bueno, inexorablemente es una articulación que trabaja mucho, es la articulación de la rodilla. Sí. Y ahí, bueno, hay de todo, hay ligamento, hay meniscos, hay los propios huesos, evidentemente también están esos ligamentos interarticulares, así que bueno, hay de todo en esta rodilla, que además soporta evidentemente los cambios bruscos de movimiento, y soporta tu peso, ¿no? El peso, o sea, también es importante. O sea, yo tengo que recomendar a todas las personas que quieran realizar actividad física como el fútbol, tienen que hacer pesas, tienen que también encargarse de la tonificación muscular. Yo no lo quiero asustar, pero vamos a hablar del ligamento cruzado anterior. Pero vamos a hablar después de esta pausa, y pues es evidentemente una de las lesiones que más temor evidentemente le tiene el futbolista. Es la que no quiere nadie pasar por allí, pero bueno, algunos han tenido que pasar por allí, pero bueno, ya vamos a hablar de ella, de lo que se trata, de cómo se produce y cómo podemos prevenir de alguna manera. Vamos a hacer una pausa y regresamos acá a Así es la Cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Ya venimos. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Muy bien, estamos hablando aquí de todo. Lesiones más frecuentes en el futbolista. Saludo a todos los que nos sintonizan y juegan fútbol. Qué bueno, tanto recreativo como de alta competencia. A ver, llegamos a la rodilla. La rodilla es, digamos, muy temida porque evidentemente nadie quiere pasar por una lesión de cualquier tipo de ligamento, no solamente el ligamento cruzado anterior, porque los colaterales también se pueden romper, y el posterior también se puede romper. Entonces, bueno, nadie quiere pasar por ahí, pero a veces no hacemos las cosas para que esto ocurra, o sea, para que esto no ocurra. Entonces, hablemos un poquito de estas lesiones de rodilla, ¿no? Que son variadas, ¿no? Mira,
Vamos a explicarlo de esta manera. Los huesos se mueven, primero se estabilizan a través de unos mecáticos. Imagínate el fémur y la tibia, ellos tenemos unos mecáticos que son los ligamentos. Los ligamentos, ellos en sí solamente sostienen, unen un hueso con otro hueso. Se encuentran en el lado interno, en el lado externo y por dentro se encuentran los ligamentos cruzados. Todos los ligamentos trabajan de manera sinérgica para que el hueso se mantenga pegadito y no se desplace y produzca inestabilidad. Pero quien realmente da el movimiento son todos los músculos y los tendones que se encuentran alrededor. ¿Qué pasa con una rodilla del futbolista? Existen múltiples lesiones. Comenzamos por una lesión ósea o de cartílago, que es lo que recubre a ese hueso. Ese cartílago, cada vez que tú corres, hay microtraumatismo. Si tú tienes un peso mayor o tienes una musculatura menor, estás más propenso a lesiones de cartílago, ¿sí? Estas lesiones de cartílago que estoy explicando son indirectas, o sea, se producen simplemente con los movimientos, pero también puedes tener fracturas de ese cartílago que van a ser como un socavado y van a dejar el hueso expuesto. Puede ser muy pequeña, pero el paciente lo va a sentir con que cada vez que apoya va a tener dolor. Y esto sí se produce en una desaceleración donde hay una extensión o donde hay una flexión muy importante de tu rodilla. Ahora, ¿qué pasa con los estabilizadores estáticos, que son estos ligamentos? Ellos no trabajan solos, ellos trabajan con los meniscos. Tenemos uno en la parte interna y uno en la parte externa. Si de repente salta, ese futbolista salta y tiene una rotación del pie y cae en extensión, o le llega a un jugador de un lado y lo golpea a nivel de la pierna y la rodilla se va hacia adentro, se va hacia atrás, lamentablemente esos ligamentos se van a lesionar. ¿Qué pasa? Que todos los ligamentos trabajan en conjunto con los meniscos. Entonces, es muy raro en un futbolista conseguir una lesión simple. ¿A qué llamamos eso? Una lesión sola, aislada de un ligamento. Normalmente siempre vienen acompañados. Y algo importante, cuando nosotros los llevamos a quirófano y les reparamos su ligamento, por ejemplo el ligamento cruzado anterior, que ahora estamos viendo cada vez más niños, 8 años, 9 años, 10 años en fútbol, que tienen ruptura del ligamento cruzado anterior, hay que simplemente estabilizar. En el 90% de los casos, estabilizar también el ligamento colateral. Y el ligamento cruzado anterior, para que cuando pasa mucho tiempo o si es un traumatismo muy severo, también produce lesión del menisco. Entonces, al final, no solo terminamos reparando el ligamento, reconstruyendo el ligamento cruzado anterior, sino también estabilizando el colateral lateral y reparando el menisco. Hace muchos años el menisco solamente se le cortaba, se le hacía una meniscoplastia. Actualmente nosotros lo tenemos que preservar, tenemos que coser. Entonces, son cirugías hermosas que te van a permitir la estabilidad, pero que son cirugías ciertamente artroscópicas, donde no abres, pero sí producen que ese atleta esté muchos meses fuera. La rehabilitación se comienza de inmediato, pero dependiendo del grado de lesión y de lo que vayas a reparar, esta persona va a empezar con muletas, luego va a dejar las muletas, va a comenzar a apoyar para volver a tener esa masa muscular, que es el cuádriceps, que demora 6 meses en fortalecer otra vez. Los injertos para recuperar estos ligamentos en su mayoría se sacan del mismo paciente, y en los niños, como estos injertos son tan débiles, existe si nosotros reparamos con los propios injertos del niño, este se va a romper, porque como él todavía no ha conseguido un diámetro adecuado de su injerto, lamentablemente este injerto que estamos colocando es muy débil. Entonces actualmente hasta se puede utilizar el injerto parental del papá o de la mamá y lo colocamos en el niño. Y en el caso del futbolista, la reparación del ligamento cruzado anterior, las alternativas que hay. Mira, depende, por supuesto, depende del grado de lesión que tenga, ¿no? Si existe un desgarro incipiente, no es un futbolista profesional, sino que es un recreativo, bueno, podemos colocar algunos ortobiológicos. Si existe una ruptura de un menisco, una desinserción cápsulo-meniscal del menisco, sí, también hemos visto buenos efectos del ortobiológico, que son el PRP,
ecoguiado en estas lesiones y hemos visto mejoría. También con el ligamento cruzado, si existe una lesión parcial y es de alta competencia, hay que repararlo. Si existe una lesión completa, hay que repararlo. ¿Por qué? Porque si tú no reparas a tiempo, vas a seguir teniendo toda esta cadena de lesiones, menisco, cartílago, todo se comienza a producir cada vez más inestabilidad. Es el típico paciente que dice, voy caminando, doblo en la acera y siento que la rodilla se me va. Esa es la sensación de inestabilidad y no solo es por un ligamento roto, sino también por un cuádriceps. ¿Por qué? Porque el cuádriceps, cuando existe una lesión ligamentaria en la rodilla, el cuádriceps hace así, baja total el trofismo. Sí, entonces claro. tú lo ves y es el típico muchacho que se ve en el espejo y dice, es que la pierna me bajó demasiado en comparación a la otra. Ahí hay una lesión pendiente, papás, pendiente, chicos que hacen deporte, véanse con el médico. Sí, una pierna de un diámetro. ¿Cuánto tiempo superior a la demoramos otra. en reinsertarlo nuevamente en las actividades deportivas? Mira, el paciente cree, bueno, sí vas a volver a jugar después de los 10 meses. Si eres profesional, bueno, algunas literaturas y algunos países esperan hasta el año, pero realmente ya a los 9 meses, 10 meses lo puedes ya meter en cancha a jugar. Ahora, el deportista, el que es deportista, yo te operé la rodilla, puedes seguir trabajando tren superior, Claro, ¿ok? claro. O sea, no vas a ir a un gimnasio, no te vas a exponer al gimnasio a hacer nada de tren inferior, pero sí puedes trabajar todo tren superior. Ahora, sí, la rehabilitación es importante y dura en tiempo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un injerto que está en tu cuerpo y lo voy a colocar como un ligamento, yo tengo que esperar a que ese injerto tendinoso se coloque de la misma elasticidad que ese ligamento que estoy reconstruyendo. Y eso demora entre 8 a 12 semanas, viene lo que llamamos ligamentización, o sea, estoy hablando de 2 meses a 3 meses para luego comenzar a ir subiendo las cargas. ¿De dónde se obtiene ese injerto? Mira, el injerto se obtiene de diferentes tendones. Hace muchos años se utilizaba mucho el tendón rotuliano. Actualmente diría que muy pocos lo utilizan, no es la tendencia actual. La tendencia actual es utilizar los tendones de pata de ganso, semitendinoso y gracilis, se retiran de un lado, todo se hace también vía artroscópica con pequeñas incisiones, se realizan, se sacan estos tendones y se preparan y se tensan para meterlos por el canal lo más anatómico posible al ligamento que tú rompiste. Y actualmente se está utilizando mucho el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps es espectacular, tiene un grosor que te permite tener un toro nuevamente dentro de la rodilla, pero obviamente hay que tener la técnica para realizarlo y es más económico. Mira, una cosa, para los que nos están escuchando, ¿qué puede hacer el jugador para, evidentemente hay lesiones que no la puede prevenir, ¿no? Tú lo comentabas, pero digamos, en su rutina, en su forma de ejercitar, de tener todo lo que tú decías, el grupo muscular alrededor de la rodilla, ¿qué debe hacer el futbolista para prevenir ese tipo de lesiones como el ligamento cruzado anterior? Lo que tiene que hacer es trabajar todas las cadenas musculares, o sea, trabajar, no tener un acortamiento de los isquiotibiales. Tiene que trabajar también la fuerza de los isquiotibiales. Se les olvida mucho a los futbolistas trabajar aductores. Mucho. Se les olvida. A ningún hombre le gusta trabajar aductores y son súper necesarios. Los abductores. Y sobre todo el cuádriceps. Máquina de cuádriceps. Ahora, irlo llevando poco a poco. Si no eres de alta competencia, métete en un gimnasio y llévalo poco a poco. Yo no recomiendo tanta pliometría, o sea, tanto cajón, saltar, porque yo prefiero las máquinas. Yo al salto le tengo un poco de respeto Sí, con respecto a las yo lesiones también, de cartílago, claro, ¿sabes? Y lo otro es, ¿quién salta? ¿Es un muchacho que tiene un pie plano? ¿Es una muchacha o un muchacho que tiene metidas las rodillas o las tiene como le llamamos cambeta? Él tiene una mala alineación y le va a dar un mayor, ellos tienen mayor, predisposición a lesiones. Entonces, eso sí hay que tener cuidado, no hacer un menú. Y ahí viene lo otro, que yo creo que es un consejo para todos. Cuando tú vayas a un gimnasio y tu entrenador te ponga el mismo plan que a todos, preocúpate.
Sí. Cuando te pongas a alzar el mismo peso que a todos, preocúpate. Papá, mamá, que tienes al muchacho en un gimnasio, enséñale que tiene que ser un entrenamiento personalizado. El peso de una mujer de mi edad, de mi talla, pero que no realiza actividad física, a diferencia de la otra persona que sí la realiza, no es igual. Y la técnica del fútbol, o sea, no puedes jugar una caimanera o querer jugar con personas que saben, no sabiendo tú. ¿Por qué? Porque tú eres el que va a producir lesiones en los que sí saben jugar. Porque no sabes cómo entrar. Sí, sí. Cómo entrar, golpeas diferente, te llevas el empeine del otro y el otro se cae. O sea, tienen que tener cuidado con quién juegan. No y tienes la como- superficie en la que No juegan. tienes como los códigos Sí, de juego, ¿no? Códigos, son códigos de buena lif, o sea, tienes que tener cuidado. Yo no sé si ves que de repente los futbolistas golpean de una manera o sacan tarjeta roja, lo primero que hacen es pedir disculpas. Piden disculpas, lo agarran, mira, perdón, o sea, porque Sí, ya saben, supo que entró mal, ¿no? saben que entraron mal, saben que la agresividad no fue la adecuada. Sí, mira, no me... Esto hay que hacer como 7 programas más o menos. pero algo cortico porque me queda un par de minutos, que lo veo mucho en los futbolistas, cuando hablabas del pie plano, es la fascitis plantar, que es otra de las lesiones muy frecuentes en el futbolista y que fastidia, pero de una manera increíble, ¿no? Tiene que ver con el calzado, tiene que ver con la ortopedia, o sea, con la fórmula que tiene tu pie. Y algo importante que yo creo que actualmente estamos hablando de esto que antes le decían core, el eje espinopélvico. Si tú no tienes una buena postura, si tú no tienes un buen trabajo abdominal, recto, oblicuo, no tienes un buen trabajo en glúteo, señores, ustedes van a sufrir de lesiones de rodilla y de lesiones de tobillo. Recuérdense de mí. Entonces, esto es un conjunto. Esto es un tema demasiado interesante. Sí, sí. Y bueno, los tratamientos nos da para otro programa más. No, además no es la última vez que te vamos a tener, por supuesto, porque además por ahí vienen unas jornadas de la Sociedad Venezolana de Traumatología y Ortopedia. 19 y 20 de junio nos reunimos 7 estados centro-occidentales para hablar de fracturas, lesiones deportivas y ortobiológicos. Bueno, ahí vienen sorpresas porque vamos a tener, Muy interesante. aparte de ese ponente, lo vamos a tener acá. Espero tenerte allí. ¿Cómo Espero no? tenerlos ahí. Ahí vamos a estar nosotros y los ponentes también, ¿no? Claro por que supuesto, sí. lo vamos a tener la oportunidad. Nacionales e internacionales. Son cosas que no podemos perdernos y No. ustedes, por supuesto, menos se la pueden perder para que tengan la oportunidad. Bueno, Claudia, por favor, dinos dónde pueden localizar para que todos estén Bueno, en mis contacto. consultas son en Traumacet Lara, en la clínica Costa Ortiz y en Plaza Madrid. Los teléfonos de contacto son 0424-513-5349 y el 0424-598-0094. Con gusto los atenderé. La red social. Las redes sociales, ahí están un poco difícil. @ doctora, pero DRA .piso Claudia piso Farfán. De todos modos, yo le voy a decir una busquen cosa. Claudia Farfán y ahí aparezco yo. Bueno, Claudia Farfán y va a salir. Traumacet va a salir. Lara. O Traumacet. Claro. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, sé que vamos a estar conversando. No, seguro que sí. Bueno, un abrazo a ustedes, pásenla bien, espero que hayan aprendido muchas cosas interesantes. Bueno, por allí seguiremos teniendo oportunidad de brindarles más información en esta área. Un abrazo, pásenla muy bien, nos vemos en el próximo. Así es la cosa. Chao.